Hola, un cordial saludo. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en el servicio que hemos preparado para hoy. Agradecemos que abra las puertas de su hogar y que nos permita compartir juntos, en familia, como iglesia, de la palabra de Dios. También sabiendo que próximamente viene lo que es el tiempo de alabanza y posteriormente el tiempo de niños de la ciudad, que esperemos que lo puedan también disfrutar todos ahí, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para esta mañana hemos preparado un tema que Dios ha dispuesto en nuestros corazones y lo hemos llamado Cuidémonos de la envidia, uno de los elementos más peligrosos que podemos encontrar en la Biblia. Hay muchos elementos que podemos considerar peligrosos, que pueden afectar mi vida física, espiritual, mental también, como muchos otros que también ahí se enumeran, pero hoy queremos hablar de la envidia, un motor para muchas cosas, y donde hemos visto que en el transcurso a lo largo de la Biblia hemos visto o vemos grandes ejemplos de lo que ha causado la envidia, tanto a personas, ¿verdad? O tanto a nivel personal, como a personas que nosotros le podemos ocasionar ese daño por medio de la envidia. Sí lo voy a pedir antes de ya entrar con el detalle, con toda la fuerza, que usted me acompañe a orar. Le voy a pedir que, como siempre, se tome de las manos, de su familia, ahí los que estén con usted o si usted está solito, que entre en la presencia de nuestro Señor y pongamos esta mañana y pongamos todos los días venideros y que el Señor sea el que haga su trabajo. Acompáñame a orar, por favor. Dios Padre Celestial, te damos muchas gracias por hoy, gracias por este momento, gracias Señor porque tú eres demasiado bueno, Señor, porque tú has permitido que estemos acá hoy. Gracias Señor por tu palabra, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, por nuestra salvación, para nuestro rescate Señor. Gracias Señor porque eres muy bueno. Te ponemos este mensaje Señor para que seas tú el que hable Señor. Te ponemos que seas tú el que cale nuestros corazones, que quites cualquier humanidad, que quites cualquier piedra, cualquier escollo que haya en mi vida o de la persona que está recibiendo o canalizando este mensaje Señor, que quiere impedir, cualquier escollo que quiere impedir que tú te glorifiques en nuestra vida. Te ponemos a todas las personas, Señor, que están viéndonos en este momento y las que no nos han alcanzado a observar, para que también, Señor, tomes el control de su vida y te glorifiques en ellas y por medio de ellas. Gracias nuevamente por todo, Señor. Te ponemos nuestra iglesia, te ponemos todos los ministerios, todas las personas que formamos Iglesia de la Ciudad, para que tú también te continúes glorificando en ella. Por último, Señor, aprovechando esta oración, te ponemos a Costa Rica, para que tomes también este país, Señor, y nos ayudes a salir de esta situación que estamos pasando de pandemia, esta situación económica, esta situación, estas diferentes crisis en las cuales nos hemos visto envueltos, Señor, y que sabemos que tú, Señor, puedes glorificarte ahí también. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, esta mañana titulamos el mensaje Cuidémonos de la envidia. Es un mensaje muy personalizado en el sentido, o el título de este mensaje es muy personalizado en el sentido de que podríamos pensar de que estamos haciendo un llamado que nosotros como personas tenemos que tener cuidado de la envidia que podemos generar a otras personas. Sin embargo, lo queremos orientar desde dos aristas de la envidia que nosotros podemos sufrir de otras personas por diferentes circunstancias, ¿verdad? O de la envidia que nosotros podemos generar dentro de nosotros. Porque yo sé que no es el caso en muchos de nosotros o en muchas personas de la iglesia, etcétera, pero hay casos de envidia. Por lo menos vamos no a tomar algún caso personal, pero sí ejemplos bíblicos de lo que ha hecho la envidia y que nos van a servir a nosotros como ejemplos, o en muchos de los casos como un espejo de lo que han vivido o de lo que sucedió con la envidia y que nosotros tenemos que evitar, porque definitivamente la envidia hace daño y mucho daño, carcome vidas, roba vidas, es un elemento o una trampa muy fuerte del enemigo, en las cuales nosotros nos podemos ver involucrados y que realmente nos pueden afectar y sobre todo nos pueden alejar de Dios, que es lo que tenemos que evitar a toda costa.
alejarnos de Dios. Por el contrario, toda actividad, todo sentimiento, todo pensamiento, toda inhalación y toda exaltación más bien tiene que ser para acercarnos a Dios y para glorificar y para exaltar su nombre. De eso vamos a hablar un poquito esta mañana. Recordemos que la envidia muchas veces puede venir de una posición social, ¿verdad? La envidia, por ejemplo, puede venir de una situación económica, de una posición social o incluso de una posición espiritual que tenga yo o que tenga otra persona y que sea que yo le genere envidia a alguien o a mí me genere envidia esa persona. Y hay diferentes fases que va teniendo esa envidia. Sin embargo, para entrar ya a ese nivel de detalle también o para no desorientar lo que queremos ver hoy, podemos ver eso en otro momento. Ahora bien, ¿qué es la envidia? ¿Cómo podemos definir la envidia? Por ahí en Google podemos encontrar, para solo como a manera de referencia, dos conceptos. Dice sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Sentimiento de tristeza o enojo. Recuerden que esto puede generar hasta frustraciones en personas, ¿verdad? Que experimentamos nosotros cuando no tenemos o deseamos algo que tiene otra persona. Deseamos eso que tiene esa otra persona, pero aquí lo estamos orientando únicamente en la parte material. Pero es que también hay algo que puede ser espiritual, también hay algo que puede ser no intangible y que me esté generando a mí algún tipo de envidia, y ahorita vamos a ver también algunos ejemplos de ello. Otro concepto que encontramos por ahí es deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. ¿Ve? Aquí esto lo amplían un poquito más y no es solo de tener, sino de hacer lo que otra persona hace o realiza y que a mí me genera envidia y que yo también quiero hacer o tener o realizar lo que esas otras personas están haciendo y me está generando envidia, y tal vez no es lo que Dios quiere que yo haga. Tal vez Dios me dio a mí otros dones, me dio a mí otros talentos, ¿verdad? O se están desarrollando en mí en dones y me dio otros talentos y tiene otros planes para mí, y yo por no tener mi mirada en Él, estoy desvirtuando los planes de Él en mi vida, ¿verdad? Y como Él es sumamente respetuoso, nos lo permite, entonces ahí es donde muchas veces viene esa tristeza, enojo o frustración que como seres humanos podemos sentir. Esto solo para citar un par de ejemplos de lo que es la envidia a nivel conceptual. Ahora, vámonos a la Biblia para ver algunos ejemplos de lo que es la envidia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, verso 5, recordemos cuando Caín mató a Abel por una situación de envidia, Caín mata a Abel. También en Génesis capítulo 37 vemos cómo describen que a José lo vendieron sus hermanos por envidia. Recuerden ustedes este caso súper claro de la Biblia, muy conocido por muchos de nosotros. Y si usted no lo conoce o no lo ha visto, no se preocupe. Vaya, busque su Biblia en el capítulo 37. Bueno, lo invito a que lea la Biblia, pero váyase directamente para que vea el ejemplo que estamos hablando, cómo a José lo venden sus hermanos. Lo que pasa es que Dios, para hablar un poquito de este ejemplo, ya tenía un plan para José. Ya Dios tenía un plan para esa familia. Ya Dios tenía un plan para José. Y Él hace lo que tiene que hacer para que José realice lo que tenía que realizar. Valga la redundancia de los términos. Pero por envidia venden a José. Eso fue lo que impulsó a sus hermanos a realizarlo. En 1 Samuel 18, el capítulo 18, del verso 6 al 9, Saúl tiene envidia de David. Y a mí también me llamó mucho la atención, porque recuerden que Saúl más bien ayudó a David de una u otra forma para que enfrentara al gigante, ¿verdad? Saúl, después incluso ahí se dice que le había dado ropa, bueno, o parte de su traje o parte de su armadura, etcétera, etcétera, etcétera. David no le queda, entonces él viene y dice que va a luchar con lo que tiene, pero había una amistad ahí, había una camaradería. Pero después vemos cómo las personas empiezan a exaltar más a David, en términos nuestros, como le empiezan a dar más pelota a David,
Saúl se enoja, Saúl le dan celos, que va muy de la mano, paralelo a la envidia, y se enoja y lo empieza incluso a perseguir. Y uno de los capítulos, si bien es cierto, todos son rudos, todos son importantísimos, pero uno de los que a mí marcó mi vida una vez más, y para este mensaje es el dispuesto en Mateo capítulo 27, versículo 18, y donde se habla que Jesús fue entregado a la multitud prácticamente por envidia. Jesús fue entregado por envidia. Vean ustedes, familia, vean ustedes, iglesia de la ciudad, o si nos está acompañando por primera vez, bienvenido también. Qué importante es nosotros saber o tener información de la envidia, no para practicarla, sino para ver y para tener determinado lo peligrosa que es la envidia y cómo, según los ejemplos que acabamos de ver, los pequeños ejemplos que acabamos de referenciar en la Biblia, porque pueden haber muchos más, pero hoy solo para que tengamos una idea de que no es solo que me dio envidia que la liga no ha alcanzado la 30. Por ejemplo, a mí no me da envidia eso, digamos, ni me entristeza, ni nada de eso por el estilo. Pero digamos que vea que no solo en cosas de fútbol, no, esto que yo les acabo de reseñar, esto que yo les acabo de referenciar, fue motivado por la envidia. La envidia fue el motor para que todas estas personas hicieran esos actos. Y sobre todo que perdieran su mirada, su vista del Padre. Vean ustedes qué peligroso. Vean ustedes cómo nosotros podemos perder tiempo muy valioso, tiempo determinante en una relación con Dios, sabiendo cuáles son los planes que Él tiene, por la envidia. Nos desvirtúa, nos cambia la vida, nos daña la salud, nos daña el estómago, nos daña el cerebro, nos daña el corazón, nos daña, nos hace mucho daño. Y peor aún, porque somos templo de Dios, somos templo del Espíritu de Dios. Y peor aún también, podemos hacerle daño por esa envidia a muchas personas. Por culpa o por responsabilidad de la envidia y de que yo lo haya desarrollado en mi vida, puedo hacerme daño a mí y a otras personas. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Han habido asesinatos. Han habido ventas de personas por envidia. Han habido crucifixiones. Han habido persecuciones por envidia. Y eso no está bien. Definitivamente no está bien. Así que parte de la invitación, y no es que estoy terminando, pero es que oremos fuertemente para que Dios cubra mi vida, cubra mi mente, cubra mi corazón, que es de donde ahorita vamos a ver que viene la envidia. Y nos cubra de eso y que por el contrario nos fijemos solo en Él. Nuestra mirada está en Él. No importa lo que tiene o lo que hizo el otro. No importa. Dios tiene un plan para nosotros. Simplemente tenemos que obedecer. Ay, sí, hermano Héctor, qué fácil se dice, simplemente obedecer. Claro que lleva su trabajo, pero debemos de hacerlo. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que obedecer. Si queremos gozar de la presencia de Dios, tenemos que obedecer. Si queremos gozar de la paz que Dios nos da, independientemente de lo que estemos viviendo, tenemos que obedecer a nuestro Señor. Y parte de esa obediencia es no andar envidiando o dándonos celos de lo que hace otra persona o lo que tiene otra persona. Y que las emociones nos manejan y hacemos muchísimas cosas solo porque nos generó envidia. Pero nuestra mirada tiene que estar en Dios. Yo no quiero enfocar y agarrar un tiempo tan lindo de palabra para hablar de cosas negativas de la envidia, sino de lo que no tenemos que hacer porque es importante para tener una relación fortalecida con Dios. ¿Dónde nace la envidia? Para que nosotros nos empecemos a cuidar. Marcos capítulo 7 del verso 21 al 23. Acompáñame a leerlo, por favor. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Ahí yo perfectamente me hubiera ido directamente al verso 22. Perdón que esté metiendo ahí el caballo ahí, perdón la expresión. Pero quería que recordáramos todo lo que pueden hacer de nuestro corazón. Ojo, inicio nuevamente. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Vean ustedes cómo todo va bajo una misma línea. Reza el verso 22. Los hurtos,
las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahorita, más adelante, vamos a hablar sobre las consecuencias de la envidia, que aquí ya les estoy adelantando algo. Pero vean ustedes de dónde nacen todas estas situaciones. Del corazón. De adentro de nosotros. De dentro, como dice la palabra, del corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Cómo estamos protegiendo nuestra vida y cómo estamos protegiendo nuestro corazón de todas esas cosas que pueden afectarme y tener consecuencias fatales? No solo una muerte física, una muerte espiritual. Una muerte espiritual. A eso nos puede llevar la envidia. Hermano, es que yo jamás cometería un homicidio o tener malos pensamientos o algún tipo de adulterio, de fornicación o de maldad, engaño. Cuidado, porque hay cosas que creemos que solo cuando se materializan a los ojos, pero cuidado con lo que pensamos, cuidado con lo que sentimos, cuidado con lo que deseamos. Porque nuestros pensamientos tienen que ser de bien, como hijos de Dios. Y sobre todo, y por lo que estamos estudiando hoy, no debe de haber envidia. Puede costar, puede ser difícil, puede haber sido criado así, pueden haber sido conductas aprendidas, pero a partir de hoy nosotros podemos dejar la envidia de lado y acercarnos más a Dios. A partir de hoy nosotros podemos dejar la envidia de lado, erradicarla en nuestra vida, poniéndosela a nuestro Señor y enfocando nuestra vida a Dios, enfocando nuestra vida a lo que Dios quiere para nosotros, enfocando nuestra vida sobre todo también a lo que Dios tiene para nosotros. Es que a veces nos enfocamos únicamente en lo que Dios le ha dado a los demás y pierdo de vista incluso lo que ya Dios me ha dado a mí. Pero como dice el refrán, si no es dinga, mandinga. Y yo quiero lo del otro. Y dejo de lado lo que Dios ya me dio. Dejo de lado lo que ya tengo. Me puede generar hasta algún tipo de inseguridad. Y Dios más bien quiere que seamos seguros. Dios quiere que nosotros tengamos nuestra mirada fija en Él. Puesta en Él. Puesta en Él. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestra vida. No permitamos que la envidia nos carcoma. Solo para poner también como algunos ejemplos, lastimosamente, y ya dejando de lado un poquito la parte bíblica, los ejemplos que vimos, lastimosamente la envidia nos puede dar en la familia, nos puede dar en el trabajo, que le dieron un ascenso a una persona y a mí me generó envidia, a mí me generó problemas. Igualmente en mi familia, alguien está yendo mejor o al hijo de un familiar tiene diferentes capacidades a mis hijos, entonces me generó envidia. Y así se me fue la vida. Y yo le trasladé eso a mis hijos, le trasladé eso a mi esposa, le trasladé eso a mi esposo, y se nos fue la vida en eso. Y dejamos de lado y perdimos el tiempo sabiendo que podíamos hacer muchísimas cosas mejores aún, no para picar a la otra persona, sino para glorificar el nombre de Dios, y no lo hice. ¿Por qué? Porque mi mirada estaba puesta en otro lado que no era Dios. Aparte de todo esto que hemos hablado, hay un grupo de versículos, un pasaje, que va a ser el punto medular de hoy. Acompáñame a leer Filipenses capítulo 1, del verso 15 al 18. Léalo conmigo. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia. Ojo, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo estaba encarcelado. Ahorita vemos ese detalle. Verso 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. 18. ¿Qué pues? Signos de pregunta. Recuerden que a mí me gusta leer así la Biblia. Perdón. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Si vamos a agarrar versículo por versículo para esta mañana, veamos que primero la palabra es clarísima, que hay personas que realizan actividades o realizan acciones en nombre de Cristo Jesús motivados por la envidia. Motivados por la envidia y contienda. Y dice Pablo, porque por dicha no lo estoy diciendo yo, es bíblico, que hay otro grupo de personas que lo está haciendo de buena voluntad. O sea, no los motiva ni la envidia ni la contienda, sino que realizan una serie de acciones, realizan una serie de situaciones porque nace del corazón, porque en su corazón está Cristo. No los movió una emoción, no los movió un enojo, no los movió la envidia. Ahora bien, antes de pasar a ver el verso 16, porque esto no es únicamente descriptivo, veamos nosotros que en muchos de los casos esto no aplica solo para la parte espiritual. Un ejemplo, una persona sacó un título universitario y resulta que, sí, voy a ponerle universitario el ejemplo, resulta que Héctor Duarte, y disculpen el término coloquial, se picó. Entonces él dijo, ¡ah! Menganito sacó ese título, ahora yo también. Y moví mi vida para hacer eso. ¿Ok? Tuve un resultado positivo, como vamos a ver ahora en el verso 18. ¿Por qué? Porque obtuve un grado académico, obtuve un objetivo. Aquí la situación es, ¿qué me motivó? ¿Venía de Dios eso? ¿Era la voluntad de Dios que lo hiciera? ¿O era simplemente algo que me picó? ¿O me generó envidia? Para utilizar el término que estamos viendo hoy. Era algo que me molestó. ¿Qué nos motiva a nosotros a hacer las cosas? ¿Qué nos motiva a nosotros a realizar nuestras acciones? Y ahí es donde tiene que entrar, o debería por lo menos entrar, una comunicación constante con Dios. Sé que siempre lo digo, pero es que debería ser la base de nuestra vida. Una comunicación constante y fluida con Dios. Una lectura constante y fluida con Dios. Una lectura de la palabra de Dios. Pero no leyéndolo como un libro sin fe, sino como la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No, es que decir, no es para sostener la puerta, con todo respeto, pero es la palabra de Dios. No es que tiene que estar en un pedestal, tiene que estar en nuestro corazón. Tenemos que estar aplicándola también. Dice el verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo estaba encarcelado. Entonces, vean ustedes lo que hace la envidia. Un grupo de personas está predicando la palabra para generarle aflicción. Para generarle aflicción. Estamos realizando acciones nosotros como personas, como hijos de Dios, para generar aflicciones a otras personas. Póngaselo a Dios. Tal vez lo estamos haciendo involuntariamente. Voy de primero. Pongámoselo a Dios. Pongámosle nuestra vida a Dios. Pongámosle nuestras acciones a nuestro Señor. Pongámosle nuestro entorno a Dios. Pongámosle todo lo que yo realice, todo lo que yo haga, todo lo que yo actúe, todo lo que yo piense, todo lo que yo decida, primero a Dios. Saltémonos al 18. A Pablo lo que le interesaba era que independientemente que los haya motivado, se expandió el reino de Dios. Independientemente los que predicaron, a Cristo, por envidia, no importa, Cristo fue anunciado. ¿Concuerda usted con Pablo? Yo sí. Lo dijo Pablo, pero
me parece excelente. No sé quién, pero es un pensamiento. Ahora, el punto para nosotros es, si dejando de lado esto de expandir el reino de Dios y de propagar la palabra, que es excelente, y independientemente de que no se esté motivando si lo estamos realizando, es excelente, es bíblico. Si yo estoy haciendo cosas en las cuales me movió la envidia, sería interesante hablarlo con Dios. Sería interesante buscar esa ayuda que necesitamos espiritual para que nuestro camino sea realmente feliz. Porque nosotros podemos ir cumpliendo un montón de cosas que fueron motivadas por la envidia, pero entonces nunca vamos a ser plenos. Nunca vamos a estar satisfechos. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios quería para nosotros. Fue algo que a mí me movió, fue algo que a mí me motivó y tal vez me generó algún tipo de satisfacción o de placer momentáneo, pero lo de Dios perdura con el tiempo. Entonces, de ahí que debemos de nosotros ponérselo a nuestro Señor y de verdad examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida y pedirle a Dios que nos cubra también de todas esas situaciones, de todas esas aflicciones, de todas esas perturbaciones que nosotros podemos tener relacionadas con la envidia. Ahora bien, consecuencias de la envidia. Veamos Proverbios 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia se carcome. Mas la envidia es carcoma de los huesos. De los huesos. Nos roba la vida, nos afecta físicamente. La envidia realmente nos mata. La envidia nos roba la paz. La envidia hace que nosotros no tengamos paz. La envidia hace que nosotros no seamos felices. La envidia hace que nosotros no seamos libres. La envidia nos aleja de Dios. La envidia nos aleja del Padre. Por más que estemos trabajando para Él, nos aleja de Él. Aunque estemos realizando acciones para Dios, nos puede estar alejando de Él. Porque ¿dónde está puesto mi corazón? ¿Dónde está puesta mi vida? ¿Y dónde está puesta mi mente? Tiene que estar puesto en Dios. Tiene que estar puesta en el Padre. Otro ejemplo, Santiago capítulo 3, versículos del 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y quiero que nos enfoquemos en el verso 16. Los celos, la contención, la envidia, perturba mi vida, como lo hemos visto ahora. Y si usted pensó, o más bien yo pensé, ahora que estaba hablando, en darles el fundamento bíblico de lo que estaba diciéndoles al inicio, está acá. Podemos actuar de forma contraria a lo que Dios nos pide, generado por la envidia. Y aquí lo vemos en este verso 16 del capítulo 3 de Santiago. ¿Por qué? Porque hace que nosotros hagamos o generemos perversidades, obras malas, malas acciones, chismes, divisiones, mentiras. Eso hace la envidia, cosas totalmente ajenas a Dios. Dios me invita exactamente a lo contrario, a estar alejado del chisme, a edificar, a construir, no a dividir ni a destruir. Y perturba nuestra vida. Perturba mi mente, perturba mi corazón, nos roba sueño, nos roba plata, nos roba dinero, nos roba todo. ¿Por qué? Porque la envidia nos mueve y nos motiva a hacer cosas que no tenemos que hacer. Nos motiva a realizar acciones contrarias a lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, vimos solo dos ejemplos bíblicos de lo que hace la envidia. Ahora, quiero que veamos, a muy grosso modo, y le puse así, antídoto contra la envidia. ¿Por qué? Porque nadie puede escapar de la envidia. Puede ser que todos estamos expuestos a de una u otra forma a tener envidia.
Ojo lo que dice Santiago, capítulo 3, del verso 7 al 18. Perdón, del verso 17 al 18, que es una continuidad del que acaba de leer, ¿verdad? Cuando termina diciendo, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero ahí mismo en ese grupo de versículos, a continuación, también nos describe qué tengo que hacer yo para estar lejos o contra la envidia, alejado de la envidia. Dice en el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es primeramente pura, la que viene de Dios. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni la hipocresía. Se me escapaba este punto. La envidia también te genera incertidumbre, porque no sabes ni qué querés. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia, o sea, de Cristo, el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, es paz para aquellos que hacen paz, para aquellos que generan paz. ¿Qué generamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos perturbando o estamos generando paz? Es una pregunta personal, como siempre lo hago. Aquí no hay absolutamente nada personal, es simplemente algo para nosotros mismos. Y créame, y Dios no me deja mentir, iglesia, que al primero que le dan esto es a mí. Y yo me atrevo a compartirlo con ustedes. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué paz estamos generando nosotros? ¿Cómo estamos trabajando la paz en nuestro entorno? ¿Cómo estamos trabajando la paz en nuestra vida? Pero también, y me encanta ver cuáles son esas benevolencias que tiene la sabiduría de Dios. Repasémoslas un segundo. Es pacífica. Vean cómo Dios habla de la paz por medio de su palabra. Me va a decir que no es importante que nosotros queramos tener paz. Y me va a decir usted que con razón el enemigo busca todos los medios para que usted y yo perdamos la paz. Es benigna y llena de misericordia esa sabiduría y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Ni hipocresías. Esto es un antídoto contra la envidia. Pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios que nos ayude a pensar bien, que nos ayude a tomar buenas decisiones, a que sobre todo nos ayude a que nuestra mirada esté puesta en Él. Únicamente en Él. No en nadie más. En Dios, en Cristo. Y Él traerá todo para añadidura. Buenos pensamientos, buenas decisiones, buenas determinaciones, excelentes conclusiones. Para continuar con esto, el antídoto contra la envidia, acompáñame a leer también Colosenses, capítulo 3, del verso 1 al 4. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, en teoría, nosotros tuvimos que haber resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Si usted me está acompañando a leerlo, ahí lo puede ver claramente. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿dónde tiene que estar puesta nuestra mira? ¿Dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? En Cristo. Ahí tiene que estar puesta nuestra mirada. Yo creo que, hermano, yo creo que familia, como dice también el refrán, no es más claro que el agua esto, es más claro que el agua. Así, y ya para ir terminando con el mensaje de esta mañana, para ir concluyendo, yo quiero que le roguemos a Dios para que Él nos dé sabiduría, como lo veníamos viendo en su palabra. Yo quiero que usted me acompañe ahorita a orar para que Dios
se glorifique en nosotros. Pero sobre todo para que Dios se glorifique por medio de nosotros. Es que me encanta ese refrán, porque a veces pensamos que solo en uno se tiene que glorificar y se nos olvida que nosotros somos un medio para que Él expanda su reino. Somos un medio para que Él alcance a muchas personas. Somos un medio para que Él se propague por el mundo. Somos un medio, somos un instrumento para que muchas personas lo conozcan y vean su gloria, y vean su amor, y vean su paz, y tengan su sabiduría, y dejen la envidia. Y si por ahí nosotros tenemos algún rastro de envidia, podemos ponérselo a Él, para que Él lo elimine, para que lo erradique, para que nuestra mirada esté fija en Dios, no en lo que tiene otra persona, no en lo que hizo otra persona. También para que lo que nos está motivando a nosotros a actuar, lo que nos está motivando a nosotros a ejecutar, sea realmente lo que Dios quiere y no la envidia, no solo porque otra persona lo hizo, no solo porque otra organización lo hizo, no solo porque otra persona ya se movió y lo hizo, yo también, no, que sea la voluntad del Padre. Que sea la voluntad de Dios lo que me está moviendo a mí y que sea lo más sensato porque viene de Dios. Simple. Pero ello lleva su trabajo y es algo realmente personal entre Héctor, entre usted y Dios, entre Héctor y Dios. Es algo personal. Entre Héctor y Dios y entre usted y Dios. Pongámosle a Dios todo esto. Pongámosle a Dios nuestra vida. Nuestra vida es un regalo preciado de Dios. No podemos dejar que el enemigo por medio de la envidia nos lo robe. No podemos dejar que el enemigo por medio de la envidia nos quite algo tan preciado como la paz, nos robe algo tan preciado como la vida y que incluso afecte mi salud mental, espiritual, física. No podemos involucrar a personas a que hagan cosas que van en contra de lo que Dios quiere por la envidia, por ejemplo, como hemos visto en los ejemplos bíblicos. Así que le voy a pedir que me acompañe a orar, que incline su rostro y que se ponga cómodo y agarre este ratito y converse con Dios. Señor, gracias nuevamente por hoy. Gracias, Señor, porque personalmente me hablaste en este mensaje, personalmente me ayudaste mucho, aprendí mucho también, Señor. Gracias porque tu palabra es perfecta. Gracias porque tu fidelidad es maravillosa. Gracias, Señor, porque sabemos que tus planes son de bien, son para nosotros, para toda la iglesia. Y te pedimos, Señor, de todo corazón, aprovechando la coyuntura de esta palabra que vimos hoy, que tome nuestros corazones, que cubra nuestra vida. Que si hay en nosotros algún tipo de envidia, que si hay en nosotros algún rastro de envidia, Señor, sea eliminado. Está ahí a tus pies. Te lo estamos entregando, te lo estamos dando, Señor, para que tú trabajes en ello. Y que sobre todo, Señor, nuestra mirada está puesta en ti. Para eso, Señor, te pedimos, te pido, Señor, te ruego, te imploro, que nos des sabiduría, que nos des fortaleza y determinación, para que nuestra mirada esté puesta en ti, para que nuestros ojos estén puestos en tu palabra, para que nuestras oraciones, para que nuestra fuerza, para que todo, Señor, esté ahí depositado, esté todo puesto en ti, Señor, y que tú te glorifiques ahí, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Próximamente ya viene lo que es el tiempo de alabanza y también de niños. Y nos vemos próximamente en casa. Bendiciones.